Hola, esto es Gerencia Social, el espacio donde la gerencia social es la protagonista. Yo soy Néter Pinedo y en cada episodio nos embarcaremos en un viaje para entender cómo la gestión y el liderazgo pueden transformar comunidades, organizaciones y sociedades. En cada programa exploraremos las mejores prácticas, los desafíos y las innovaciones en el campo de la gerencia social, a través de entrevistas a expertos, líderes comunitarios y emprendedores sociales y ambientales. Todos aquellos que están en la primera línea de cambio para desentrañar sus estrategias y herramientas que hacen posible un impacto social y duradero. Comencemos. Esto es Gerencia Social. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, bienvenidos a Gerencia Social. Hoy en nuestro primer episodio vamos a tratar un tema extraordinariamente interesante. ¿Cuáles son los desafíos en el campo de la gerencia social en pleno contexto de desigualdad y crisis económica? Y para eso hemos invitado al doctor Percy Bobadilla Díaz, que es nuestro primer invitado. Él es director de la maestría en Gerencia Social de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Percy Bobadilla tiene más de 30 años de experiencia académica, no solamente como docente universitario, sino también autor de diversas publicaciones en el campo organizacional, gestión social y gestión pública. Y con él vamos a analizar cuáles son los alcances y la teoría y la práctica de la gerencia social. Un gusto tenerlo, profesor Percy Bobadilla. Bienvenido al primer episodio de Gerencia Social. ¿Cómo está? Muchas gracias, Néter, por la invitación. Para mí es un honor, un orgullo estar aquí en el primer programa con el cual inauguramos este nuevo programa, ¿no? Para comenzar a difundir las principales propuestas y los planteamientos de lo que es la gerencia social, la perspectiva de la gerencia social. Bienvenido, profesor Percy Bobadilla. Y de esta manera comenzamos. Esto es Gerencia Social. Muy bien, ya arrancamos. Profesor Percy Bobadilla, antes de hablar de los principales desafíos de la gerencia social, quisiera que podamos aterrizar en el concepto de la gerencia social, su especificidad, su alcance. Y quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo que ya el profesor Percy Bobadilla hizo una publicación muy interesante el 2004, es decir, que estamos hablando ya después de 20 años, donde ya usted presentaba el tema de la gerencia social, ¿no? Y ahí usted decía que ya el campo de acción de la gerencia social, en esta publicación en la revista Debates de Sociología, decía usted que si hablábamos de la gerencia social nos estábamos refiriendo a relaciones intersectoriales, a cogestión. 20 años después de esta publicación, le pregunto, ¿sigue siendo así la gerencia social o es que acaso estamos asistiendo a un concepto de relación con transformaciones sociales? Es decir, gerencia social es la búsqueda de transformaciones sociales económicas. Hay dos formas de ver la gerencia social. Una primera forma es que todo esfuerzo de gestión social está orientado a reducir la pobreza, a reducir las brechas de desigualdad, a combatir la vulnerabilidad. Entonces ahí, por ejemplo, ese tema ya todos los vienen trabajando. El sector privado, con el enfoque de responsabilidad social, el Estado y sus políticas públicas, las ONG, las fundaciones. Es decir, ya no es un tema solamente o del Estado, de las ONG, están todos los actores, la iglesia, las universidades, todos estamos en una lucha importante y frontal contra la exclusión, la marginalización, la vulnerabilidad y la pobreza. Entonces, ahí hay un acuerdo, entonces a eso lo llaman todos gerencia social. Cuando yo escribí este artículo en 2004, hablábamos de que la gerencia social entonces son el Estado haciendo políticas sociales, participativas, y son participativas, la comunidad participa y entonces eso lo hace social. Pero yo encontré una característica importante ya en esa época. Venía trabajando en varias consultorías con ONGs, con el Estado, donde comenzaban a haber esfuerzos de concertación. Es más, la concertación en espacios, en ámbitos de acción concretos, de proyectos concertados, o ahora se llama Mesa de Lucha contra la Pobreza, proceso participativo, ya venía siendo unos espacios en los cuales había una diversidad de actores. Sociedad civil organizada, estaba gente de la empresa, estaban universidades, gremios, todos discutiendo alguna problemática en común, buscando salidas en común desde esta mirada multiactor. O sea, no era una cosa que, digamos, ya lo he inventado, para nada. Simplemente descubrí
evidencié que había un factor que diferenciaba la clásica forma de ver los proyectos de desarrollo desde el punto de vista público-privado. Aquí se veía una mirada multiactor. Eso es importante, una mirada multiactor. Y desde ese punto de vista en gerencia social, profesor Percy, vamos a trasladarnos ahora a los enfoques. Los enfoques también han mutado, han ido variando. Si le pregunto ahora, 2024 y a futuro, ¿cuáles son esos diversos enfoques multifacéticos que trabaja la gerencia social? Donde uno de ellos, qué duda cabe, que es el de derechos humanos. Sí, digamos que los enfoques son diversos porque ya no tenemos solamente el enfoque o estatal o de mercado, que era lo que marcaba en los 70s, ¿no? 80s. Dicotómico. ¿No? Esta mirada, si eres de Estado, eres de izquierda, si eres de mercado, eres de derecha. Eso ya ha perdido centralidad. Hoy tenemos diversos enfoques. Por ejemplo, el enfoque ambiental ha ganado una enorme importancia para que no haya más contaminación, se respete el ambiente, los derechos de la naturaleza, los animales. Entonces, toda organización que va a hacer proyectos de infraestructura de inversión tiene que respetar el tema ambiental. El tema de género ha ganado una importancia vital, la relación de varones y mujeres, de equidad, de igualdad, de respeto, de que no hay elementos biológicos que impidan que la mujer pueda asumir labores de importancia pública y económica. El tema de los derechos, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, muy importante, afroperuanos, indígenas, es decir, tenemos el enfoque de empoderamiento, ciudadanía, interculturalidad. O sea, la gerencia social tiene que trabajar con diversidad de enfoques porque los problemas son complejos y como son complejos, una mirada es insuficiente para entenderlo, no solo una mirada de una especialidad académica, sino también es insuficiente que solo el Estado o la empresa o la ONG tiene que haber una mirada más de articulación intersectorial. Holística, muy bien. Holística y sistémica. Interesante, profesor Percy. Entonces, con esta información preliminar, quisiera preguntarle ahora sí, ¿cuáles son entonces los principales desafíos para la gerencia social en un contexto complejo? Primero, seguimos siendo todavía desafortunadamente uno de los países con mayor desigualdad social, por ejemplo, en América Latina. Segundo, crisis económica. En este momento estamos en pleno contexto del informe de la FAO, donde considera a nuestro país con la cantidad de aproximadamente 17 millones de peruanos. Según la FAO, son aquellos peruanos que tienen inseguridad alimentaria moderada a grave. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el principal desafío que tiene ahora la gerencia social? Mira, en primer lugar, esos problemas que han mencionado ya en esos momentos no pueden ser vistos solamente la mirada del Estado. El Estado es el responsable. La empresa es la causante. La ONG es la que va a vigilar. Tenemos que hacer un esfuerzo de concertación multisectorial. Pero eso requiere un primer desafío. ¿Cómo construimos confianza? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo generamos espacios de diálogo ante problemas tan complejos que reconocemos que eso no va a resolver y que la mirada muy importante de desarrollo territorial, los actores del territorio comiencen a generar espacios de diálogo, que se llaman también espacios de gobernanza, donde la toma de decisiones no recae solo en un actor, sino esa decisión se toma de acuerdo a roles, reglas, recursos que deben ser y responsabilidades que deben ser asumidas de acuerdo a la competencia y a la experiencia de cada actor. Y eso requiere pues una posibilidad de que un actor lidere ese proceso. Puede ser el Estado, puede ser las universidades, pueden ser las ONGs, que buscan esos espacios para que ese problema complejo sea visto desde esta mirada diversa, múltiple, pero enriquecedora, que puede dar soluciones mucho más efectivas que solo un actor que va por su cuenta, con su proyecto, con su mirada, sin el diálogo con otros actores del territorio. Qué importante que usted destaque la horizontalidad y la capacidad de escucha en un país, ¿no es cierto?, que lamentablemente no quiere escuchar, o un sector. Y eso me lleva a preguntarle ahora, profesor Percy, precisamente hablando de la complejidad, lo variado, lo heterogéneo que es nuestro país. ¿Cómo ahí el enfoque de la gerencia social puede trabajarse? Solamente para hablar, ¿no es cierto?, de la diversidad, por ejemplo, idiomática y lingüística. En nuestro país tenemos 48 lenguas. ¿Cómo podemos trabajar ahí en la gerencia social? 48 lenguas, profesor, de las cuales 44 se hablan en nuestra selva, en nuestra Amazonía.
¿Qué desafío tiene ahí la gerencia social, profesor? Comenzar una mirada de diálogo, como te he dicho, horizontal, de comenzar a dialogar y preguntar qué es lo que la gente necesita, quiere, desea, aspira. No puede haber una mirada vertical que viene de una persona que se ha formado en la universidad, que trabaja en una institución importante, sino que más bien es cómo construimos desde abajo, en diálogo con los actores del territorio, una propuesta que permita construir una solución sostenible. Ese diálogo no está diciendo que solo valoremos un sector. Por ejemplo, uno puede hacer una mirada más, no, el pueblo lo sabe. No, ese diálogo que el pueblo lo sabe, entonces voz populi, voz de... Claro, como una cosa determinista, pero no. Digamos, no tratemos de mirar quién tiene la razón, sino que la universidad, los académicos, los profesionales tienen un conocimiento que deben ponerlo a servicio de la población. La comunidad tiene un conocimiento también valioso que debe ser también planteado y debe ser recogido, debe ser discutido, explicitado por los facilitadores de ese proceso. Entonces, el hecho de que el territorio sea tan diverso implica entonces que las políticas sociales o las políticas corporativas no pueden homogeneizar a la población. Hay que acercarse a la realidad de la población, diagnosticar la realidad de esa población y las alternativas son de esa realidad. Eso no quita que sean propuestas atomizadas muy peligrosas, sino que deben ser parte de un marco de acción mayor a la cual hay que alinearse. Y ese alineamiento debe tener la posibilidad de que se adecue a esa diversidad territorial de los actores y crear pequeños sistemas o microsistemas que puedan defenderse de contingencias adversas. Por ejemplo, un momento muy importante. Hubo una comunidad en Moyobamba que se llama Miguel Grau, la comunidad. Y esa comunidad era de unas cuantas familias importantes que habían logrado llegar a acuerdos sobre qué productos deben producir como familias, cuáles vender como comunidad, cómo hacer un espacio que cuiden del tema ambiental, cómo cuidar los bosques. Ahí apareció la cooperación apoyando con fondos, con apoyo técnico, conocimiento, capacitación, el Estado con proyectos, y se ha convertido en una comunidad modelo en Moyobamba. Me quedé impactado porque han logrado entonces generar confianza, capital social, proteger su comunidad de un entorno con tanta crisis, tanta adversidad. Esa comunidad, por ejemplo, enfrenta problemas de violencia contra la mujer o exclusión a la mujer. La mujer participa activamente con créditos solidarios, cooperativas, productos. Las familias participan en las asambleas, discuten como enteramente cosas que son de la comunidad, pero eso sí, no pierden de vista el tema familiar. O sea, combinan el tema familiar con el tema comunal. Ese sistema nace de la comunidad, pero apoyado con el Estado, la cooperación, las ONGs, y eso permite una sinergia, una autopoiesis, porque se protege a la comunidad de las consecuencias adversas. Entonces, ese diálogo tiene que ser horizontal, de abajo hacia arriba en muchos casos, y a veces de repente tomando en cuenta el marco nacional de las políticas públicas para que no haya fragmentación, no haya atomización, sino una mirada más integral y sistémica. Muy bien, estamos con el profesor Percy Bobadilla Díaz, esto es Gerencia Social y hoy en nuestro primer episodio estamos tocando este tema absolutamente importante. ¿Cuáles son los principales desafíos de la gerencia social en un contexto de desigualdad social y crisis económica? Y precisamente, profesor, usted habla de la importancia del empoderamiento comunitario, de la participación ciudadana, y eso en realidad refrenda lo que usted había publicado, y me permito abrir comillas. Usted ya destacaba el capital social en una de sus recientes publicaciones y el empoderamiento comunitario como resultado de la participación, cooperación y confianza en la acción colectiva. Pero, profesor, cuando no existen estos elementos, ¿qué puede hacer ahí o qué puede aportar la gerencia social? Un elemento medular, que ya lo decía Bernardo Klinsberg cuando fundó esta ciencia o esta perspectiva de la gerencia social, es que lo que distingue a la gerencia social que son espacios de participación, políticas sociales donde la comunidad participa. O sea, la participación para nosotros es un elemento central. Pero para participar hay que tener una mirada política, porque hay diversos intereses en el territorio. O sea, no hay que idealizar la participación. La participación tiene que ser una dimensión que debe ser pertinente, oportuna y mostrar su eficacia. No hay que hacer asambleas por hacer asambleas. Se requiere hacer reuniones de participación comunitaria porque amerita un tema a discutir. Por ejemplo, discutir qué proyectos pueden ser aprobados. Pero luego que se aprueban los proyectos, ya se requieren comités más pequeños o organizaciones que puedan ejecutar esos proyectos de acuerdo, repito, a roles que asigna cada actor, reglas de juego consensuadas, recursos asignados y responsabilidades compartidas. Si eso se logra, se diseña una arquitectura institucional adecuada, esto funciona con una buena división del trabajo y una buena jerarquía de autoridad y de poder,
consensuado. Entonces la participación no es una cosa idealista. La participación tiene que ser una decisión política que la gente sabe en qué momento va a opinar sobre cosas de la comunidad, en un momento tiene que decidir y tomar decisiones importantes en proyectos más adecuados y más concretos. Importantísimo. Empoderamiento comunitario, escucharse, participación ciudadana y bueno, todos esos desafíos, los estamos ya precisando, tienen que ver con el rol del gerente social que, como usted ha mencionado, profesor Percy, ¿no es cierto?, se enarbola como uno de los principales facilitadores o líderes del desarrollo. Quisiera llevarlo ahora al siguiente tema, profesor, y es el tema de la brecha digital, para ver ahí cómo puede trabajar la gerencia social. Y quisiera remitirme a un dato, ¿no?, actual del INEI. Fíjese, profesor, en Lima, 46 de cada 100 hogares carecen de acceso a Internet. Y en el ámbito rural, esta cifra ya asciende a 95 de cada 100. En este contexto de brecha digital, ¿cómo se presenta el reto de la gerencia social para trabajarlo? ¿Cómo podemos así ahí ver el aporte de la gerencia social? Generar puentes. Correcto. ¿Quiénes manejan la tecnología? ¿Quiénes tienen el conocimiento tecnológico? ¿Quiénes tienen la infraestructura que pueda llegar a comunidades alejadas y reducir esa brecha de desigualdad en el acceso a herramientas digitales? Los puentes pueden ser, por ejemplo, sector privado, empresas privadas que tienen esa tecnología e infraestructura, como el gerente social puede generar puentes para un territorio con la autoridad local, con las ONGs o dirigentes. El gerente social debe, ya sea del Estado o que trabaja en la ONG, una cooperación, esos puentes para que tecnologías de punta lleguen a comunidades. Por ejemplo, plataformas solares que traigan energía eléctrica, ¿no? Y como esa energía eléctrica puede también ser puesta en cabinas internet. Hay proyectos como el de Cedro, donde la gente va a la cabina para informar sobre los precios que hay del mercado para los productos que la gente vende a diferentes mercados. En esos centros de computación se capacitan, aprenden, acceden a información. Es decir, tú puedes conectar los sistemas de infraestructura digital, infraestructura tecnológica para traer luz solar, generar electricidad, y a la vez puedes conectar con cabinas de internet y puedes conectar con sistemas educativos. O sea, ¿cómo hacemos que los actores, con los recursos que manejan, por ejemplo, el Estado tiene presupuesto, cómo podemos lograr que ese presupuesto genere posibilidades de atraer inversión a través de ONGs, a través de empresas que quieren trabajar socialmente por comunidades alejadas? No veo otra forma. Si no generamos esos puentes de comunicación entre empresa, recursos del Estado, conocimiento de las ONGs o de profesionales interesados en este tipo de temáticas, no veo la forma. Y sobre todo con el rol que debe cumplir, que es importante, el Ministerio de Educación, que tiene un rol importante en esta reducción de brechas. En tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de cada segundo, ¿no es cierto?, la velocidad y los cambios tecnológicos son como una vorágine, ¿cómo podemos aprovechar desde la gerencia social estas herramientas? ¿Cómo lo ve usted? Mira, la gerencia social tiene otro desafío importante. Si bien es una ciencia que intenta entender los esfuerzos de cooperación, concertación intersectorial, ¿no?, sobre la base de reglas claras, roles claros, la idea es que en realidad la gerencia social también maneja información, gestiona el conocimiento. O sea, no podemos hablar de gerencia social sin manejar conocimiento, información y evidencias. Y ahí la inteligencia artificial, los programas de información que están en las páginas web, poder manejar información que está en plataformas digitales de Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, ministerios. Uno encuentra mucha información. El tema es cómo lo podemos trabajar en una plataforma digital de acuerdo a una problemática como, por ejemplo, niños y niñas adolescentes. ¿Cómo logramos generar una Big Data que esté al alcance del sector público y privado para que la toma de decisiones sobre temas de infancia, temas de niños y niñas adolescentes, por ejemplo, se hace sobre evidencias? Y no solamente sobre mi experiencia, que también es importante, o mi intuición, sino que mi toma de decisiones tiene los sistemas de monitoreo y evaluación, sistemas informáticos con data, con estadística, con entrevistas, con encuestas que se hacen ad hoc sobre problemáticas determinadas.
la gente pueda usar esa información para que las decisiones sobre proyectos de desarrollo, sobre manejo de proyectos, sobre propuestas para innovar estén basadas en esta información que uno recoge de la data nacional e internacional, que ya está a disposición y que no es muy costosa acceder tampoco. Todo está en cómo generamos una propuesta de gestión del conocimiento que permita que esta información esté accesible en sistemas de información, en centros de cómputo, en universidades, en ONGs, en centros barriales, para que la gente maneje esa información y pueda tomar decisiones más oportunas y pertinentes. Correcto, información además que nos permite, ¿no es cierto?, democratizar el conocimiento, como usted ha dicho, y ahí creo yo que la gerencia social tiene un rol fundamental, tal como usted lo ha mencionado, ¿no? Ya en la parte final de la entrevista, porque tenemos detrás de cámara productores muy exigentes, estimado profesor Percy, quería yo llevarlo a otro tema muy importante. En los últimos años, nuestro país ha asistido a un crecimiento, yo diría inusitado, en mi opinión, de empresas sociales. Y usted el año 2023, precisamente una publicación denominada Las Empresas Sociales, una nueva organización para el desarrollo, mencionaba lo siguiente, y quisiera problematizarlo. Hay que evitar caer, dice el profesor Percy Bobadilla, evitar caer en la relativización o invisibilización de las empresas sociales, denominándolo solo emprendimiento. Con esto, profesor, le pregunto, ¿cómo la gerencia social puede trabajar con las empresas sociales que, reitero, han tenido un crecimiento estrepitoso y muchos de ellos manejados por jóvenes de 24, 25, 26 años con el que tengo el gusto de trabajar y que creo yo que van a ser en este momento un espacio importante porque son llamados a resolver las problemáticas sociales sin ya quedarse con brazos cruzados? ¿Qué opina, profesor? Yo quisiera retomar algo interesante sobre este tema de empresas sociales. Antes de empresas sociales, ¿qué había para trabajar por el desarrollo? Las ONGs. Sí. Y las ONGs corresponden a una generación de los 60, 70, 80, muy fuerte. A partir de los 90, el modelo de ONG entra en crisis porque la cooperación se va. Y entonces la ONG se va obligada a repensar cómo puedo sobrevivir sabiendo que la problemática por la cual nació todavía tiene que ser resuelta, enfrentada. Entonces ahí algunas ONGs encontraron en este concepto acuñado por Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, creador del Grameen Bank, este concepto de empresa social, que lo que trata de proponer es básicamente es que la empresa social no debe depender de la cooperación ni la donación, sino que debe ser un esfuerzo donde los capitales económicos tienen que ser buscados en el propio territorio, en el propio país, pero también invertidos por la propia gente que forma la empresa. Es una gran diferencia, porque la ONG buscaba parte de la cooperación. Aquí los emprendedores sociales somos los empresarios, pero tienen una mirada social. Todo el modelo de negocio es social, porque su fin es social, nacen por eso. Pero el dinero te lo sacan de amigos, de ellos mismos, generan redes de contacto, y hasta pueden ser hasta hermanos o estudiantes que ponen su tiempo y su dinero para una pequeña innovación. Él viene un tema interesante. ¿Cómo generan esa innovación que permite que pueda ayudar a un problema social? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una empresa social que se llama Puki, una estudiante mía que ha ganado su empresa con su hermano, con gente de la Facultad de Gestión e Ingeniería Industrial. Y es una refrigeradora basada en una tecnología creada en África hace muchos años, y son basadas en estos, ¿cómo se llaman? Esas artesanías, se hacen las ollas de barro, todo un sistema que yo no puedo explicar ahorita con tranquilidad, pero quiero decir que ese pequeño sistema de refrigeración fue creado por ellos y cómo han ido haciendo prototipos de eso, basados en concursos que se han hecho para ganar fondos. Esos concursos ellos han ganado un pequeño fondo, han comenzado a hacer el prototipo, han ido validando con la comunidad, han recogido la opinión de la comunidad. Y el producto que logramos finalmente no lo regalan, sino tanto que la comunidad lo compra con sus recursos o que otros sectores apoyen comprando ese refrigerador pequeñito para que la puedan ayudar a una persona pobre. O sea, tienen una estrategia de mercado. Entonces, el mercado es un aliado de la empresa social. O sea, la gran diferencia entre las ONGs y las empresas sociales es que la empresa social es un esfuerzo que tiene fines sociales, pero tienen como medio de existencia el mercado. Y el mercado puede ser
de diversas formas, empresas que apoyan, comunidad que apoya, universidades, fondos concursables, licitaciones que se pueden hacer para esos proyectos. Y esta nueva generación de jóvenes son jóvenes emprendedores y innovadores. Y por eso nuestra maestría y el enfoque nacional tiene que recoger esas experiencias, porque también pueden ser un actor clave en los esfuerzos de cooperación y concentración multiactor público-privado, donde la empresa social puede también cumplir un rol. Importantísimo haber subrayado eso, profesor. Muy bien. Antes de despedir al profesor Percio Badía, a quien por supuesto le agradecemos su presencia en este primer episodio de Gerencia Social, 20 segunditos, profesor, para que nos anuncie, tras 25 años de celebrar la maestría en Gerencia Social, ¿qué se viene? ¿Qué novedades? Adelante, profesor. Bien, quiero terminar esta entrevista primero agradeciendo al profesor Néter Pinedo, que es profesor de la maestría, a este programa que estamos iniciando, este campo de acción de las comunicaciones. Queremos que este espacio que llama Gerencia Social sea un espacio en el cual participen profesores, egresados, líderes de opinión, comunidad en general, para que escuchemos su voz y que puedan dar su opinión sobre los problemas que aquejan al país para enfrentar temas de pobreza y exclusión. Entonces es un espacio de generar corriente de opinión, de dar información de manera visual, rápida y directa. Este es un primer componente que quiero destacar de lo que quiero yo hacer como director de la maestría. Pero también debo reconocer que este cargo que lo asumo después de 25 años, bajo el liderazgo de la profesora Marcela Choca, quien lideró esta propuesta, la ideó, la puso en marcha, fue un esfuerzo enorme y puso la maestría en una de las maestrías más importantes de la Universidad Católica. Entonces, de ese esfuerzo que ella ha hecho, yo tomo su esfuerzo, su trabajo, y yo quiero hacer algunos cambios importantes y mejoramientos en la maestría. Uno de ellos es este canal de comunicación que es importante para la maestría. Lo segundo es la reforma curricular que estamos haciendo para que se adapte al actual contexto. Como ustedes saben, la SUNEDU exige cada 3 años actualizar nuestra malla curricular. Lo tercero es el doctorado. Estamos haciendo un doctorado en Gerencia Social. Esperemos que el 2026 ya esté activo y que puedan postular. El mercado parece que lo está demandando y va muy bien. La revista de Gerencia Social, y venimos publicando en la maestría artículos de estudiantes que sus trabajos en la universidad los estamos publicando en diferentes documentos. Uno de ellos es la Gerencia Social en la práctica, que yo lo he impulsado, pero queremos hacer una revista. Queremos hacer varios proyectos que puedan permitir posicionar a la maestría y seguir atrayendo estudiantes y sobre todo a la comunidad interesada en enfrentar los temas de pobreza y exclusión. Profesor Percio Badía, le agradezco enormemente. Gracias. Y además que esta manera de estrechar la mano sea para agradecerle por su confianza en la conducción de Gerencia Social. Muchas gracias a ti. Muy bien, regresamos. Esto es Gerencia Social. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gerencia Social, donde la gerencia social es la protagonista. Si te gustó el programa, escríbenos a través de las redes sociales de la Maestría en Gerencia Social. Si deseas proponer o sugerir algún tema de tu interés, no dudes en compartir y participar a través de las redes de la Maestría en Gerencia Social. Nos vemos en el siguiente programa, Gerencia Social, donde la gerencia social es la protagonista.